Mi nombre es Aureo Rivera Córdoba, soy profesor de la Universidad Tecnológica, tengo una carrera de ingeniero mecánico electricista y una maestría en ciencias ambientales. Y en esta ocasión les voy a hablar del fenómeno de la presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Hay diversos tipos de presión. La presión debida a la masa de aire, que se denomina presión atmosférica, la presión debida a la masa de agua, que se denomina presión hidrostática, y la presión debida a los sistemas que se encuentran cerrados, denominada presión manométrica. He preparado esta sencilla presentación para explicarles más a fondo acerca del concepto de presión. ¿Me acompañan? Antes de comenzar con la presentación, a manera de introducción, me voy a permitir comentarles cómo la presión afecta nuestra vida cotidiana. A veces cuando vamos a destapar un refresco, digamos una Coca-Cola, empezamos a girar la tapa y podemos escuchar un sonido. Y precisamente ese sonido es debido a esa fuerza interna que se encuentra en la botella, debido al gas y al líquido que se encuentra en esa y está sujeto a una presión. La fuerza que tiene el gas y que ejerce sobre las paredes de la botella hace que se produzcan esos efectos, el efecto del sonido al ir girando la rosca de la tapa. También a nivel médico, a veces los doctores le dicen a su paciente que padece de presión baja o padece de presión alta. Y es que precisamente la presión que nuestro cuerpo ejerce, en este caso la presión de la sangre, debe contrarrestar a la presión atmosférica, que es precisamente la presión debida a la masa de aire. Y todos estamos sujetos a la presión atmosférica. Y nuestro cuerpo contrarresta esa presión atmosférica a través del fluido de la sangre. Entonces, cuando las personas se encuentran mal de salud, digamos, que tienen problemas cardíacos, que el corazón no les funciona bien, entonces esa bomba, que es el corazón, ya no manda la suficiente presión de sangre. Y entonces nuestra presión baja y se pierde el equilibrio con la presión atmosférica, provocando así que nuestro cuerpo comience a sentirse mal, que nos sintamos mareados, que nos duelan los oídos, que nos duela la cabeza, en fin, un sinnúmero de malestares. También estos malestares se presentan cuando a veces vamos en un vehículo y vamos subiendo digamos a una altitud mayor que en la que nos encontramos. Sucede también cuando en el caso de los aviones, los pilotos o la gente que va en el avión, cuando los suben de manera súbita hacia una altitud mayor, entonces se presentan mareos o se puede presentar dolor de oído. A veces algunos hasta le llegan a sangrar la nariz. Bien, aquí presentamos tres objetos que están representando a los tres estados de la materia: al estado sólido, al estado gaseoso y al estado líquido. Mi presentación se enfoca a los fluidos, pero más sin embargo el fenómeno de la presión pues se ejerce sobre cualquier cuerpo, inclusive también en los sólidos. Por eso es la razón de presentar aquí el estado sólido. Bueno, vamos a mencionar algunas características de los fluidos. En el gas, las moléculas se encuentran totalmente dispersas, no así en el líquido, que las moléculas no están tan dispersas, hay una mayor cohesión. Ambos necesitan algo que los contenga. Este volumen o elemento los está conteniendo. Al gas para que no se disipe y el líquido para que no se derrame. El líquido no se puede comprimir, a diferencia del gas, que
Se puede comprimir y comprimir y comprimir en cualquier elemento. Bien. La presión se define como aquella fuerza que se aplica sobre un área determinada. Por eso la fórmula P es igual a F entre A, donde P es la presión y F es la fuerza aplicada dividida entre A, que es el área. Los equipos que miden la presión se llaman manómetros. Así que un manómetro en su carátula siempre va a tener unidades de medición en los diferentes sistemas, bien sea en el internacional, en el inglés y en el métrico. A mí la experiencia me dice que los manómetros solamente van a contener estas unidades. En el internacional pudiera ser newton sobre metro cuadrado, que es equivalente a un pascal, o en el inglés, que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, equivalente a un PSI, y en el sistema métrico, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Estas son las unidades que mayormente se manejan para medir la presión en los equipos llamados manómetros. Bien, empezamos entonces con este sólido que se encuentra sobre una mesa. La presión que ejerce este sólido sobre la mesa se calcula por medio de la fórmula P igual a F entre A, donde F es la fuerza que se está aplicando sobre la mesa, que precisamente viene a ser el peso del sólido, dividido entre el área donde se está apoyando el sólido, que como el sólido es un cilindro, entonces el área de esta cara es un área circular, y que por fórmula es igual a pi por radio al cuadrado. Bien, cuando vamos a expresar la presión en un fluido, digamos un gas, nuevamente se encuentra aquí una columna de gas contenida en este recipiente, pero para efecto de la explicación vamos a considerar que el recipiente, su peso es totalmente despreciable. Así la presión se calculará de la misma fórmula que para un sólido, dividiendo la fuerza entre el área, pero en este caso la fuerza va a estar dado por el peso del gas contenido en el recipiente, dividido nuevamente entre el área del apoyo. Y como el recipiente es un cilindro, la cara de ese cilindro es un área circular, denotado por la fórmula pi por radio al cuadrado. Lo mismo para el fluido líquido. Se encuentra un recipiente que para cuestiones de explicación vamos a despreciar el peso del recipiente, así que la presión va a ser debida a la presión del líquido, debida al peso del líquido que se encuentra contenido en este volumen de sección circular. Bien, hablando de fluidos, en este caso vamos a considerar que el recipiente se encuentra totalmente descubierto, no está sellado. Pudiera pensarse que entonces si no está sellado, esto va a tener un vacío. Y no es cierto, porque aquí no existe vacío, existe aire. Aun cuando no se vea nada, hay aire. Y esta columna de aire se va hacia allá, hasta la atmósfera, ¿sí? Toda esta columna de aire. Así que a la presión debida a la columna de aire en los espacios vacíos se le llama presión atmosférica, porque es una presión debida a la masa de aire que se encuentra justo encima de nosotros y que afecta a cualquier objeto, a cualquier elemento, a cualquier individuo. Y es precisamente esta, la presión atmosférica, la que nuestro cuerpo tiene que contrarrestar, como les comenté en la introducción, a través de nuestros fluidos corporales. Porque si nuestra presión baja por algún problema, entonces la presión debida a la masa de aire, es decir, la presión atmosférica, supera a la presión interna del cuerpo y entonces comenzamos a tener problemas de salud. También a esta presión atmosférica se le llama presión barométrica y se le llama así porque precisamente al equipo que permite medir la presión atmosférica se le llama barómetro. Cuando la presión es ejercida por un líquido, a la presión se le denomina presión
hidrostática, donde hidro que significa agua y estática porque es un fluido en reposo, pero esto no quiere decir que el líquido siempre va a ser agua. Pudiera ser cualquier otro fluido, gasolina, aceite, alcohol, leche, en fin, cualquier líquido. Pero cuando la presión sea debida a un líquido, entonces la presión se va a definir como presión hidrostática. Entonces, las presiones de los fluidos también se pueden determinar por medio de esta fórmula. P es igual a ρ por G por H, donde ρ es la densidad del fluido, que puede ser un gas o que puede ser un líquido, G es la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y H es la distancia o la altura de la columna del líquido, altura o profundidad, y altura del aire. Más adelante vamos a demostrar cómo esta fórmula P igual a F entre A es igual o como a ρ por G por H y cómo se llega a esta igualdad. Para demostrar que esta fórmula P igual a F entre A es igual a esta otra fórmula P igual a ρ por G por H, vamos a requerir de estas relaciones matemáticas. Digamos, la primera de ellas, la densidad, que es igual a la masa entre volumen, el peso específico, que es igual a peso entre volumen, pero a su vez el peso es igual al producto de la masa por gravedad. Y es aquí donde aprovechamos, dado que la masa entre el volumen es igual a la densidad, esto es la densidad, y entonces por eso podemos relacionar al peso específico con la densidad multiplicado por la gravedad. Vamos a aprovechar, les decía, estas relaciones para poder demostrar a través de esta secuencia de ecuaciones que son válidas las dos fórmulas. Bueno, empezamos con nuestra fórmula básica. P es igual a fuerza entre área, donde F, recordemos que es el peso que ejerce la sustancia, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, dividido entre el área sobre la cual se está ejerciendo ese peso. Aquí vamos a emplear un artificio matemático, vamos a multiplicar por el volumen y vamos a dividir entre el volumen. Si hacemos esto, recordemos que uno que se multiplica y uno que se divide, pues fácilmente se eliminan y entonces no estamos alterando en nada nuestra igualdad. Solamente es un artificio para poder encontrar aquí un volumen y aprovechar una relación que dice que peso entre volumen es precisamente peso específico. También sabemos que el peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad. De hecho, acá se encuentra como otra relación más. Bien, ya que se tiene esta expresión matemática que dice que la presión es igual al producto de ρ por G por volumen entre área, nada más nos hace falta transformar ese volumen. Cualquier volumen es igual al producto del área por la altura. Y esta área se va a eliminar con el área que se encuentra en la parte de abajo. Y de esta forma llegamos a la expresión matemática que nos permite calcular la presión en los fluidos. Presión hidrostática. P es igual a ρ por G por H. Voy a finalizar mi presentación con esta figura donde pretendo representar las presiones que hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos un recipiente el cual no se encuentra sellado, es decir, está totalmente abierto, de tal forma que en esta parte del recipiente se encuentra aire. Por tanto, este aire es el que provoca la presión atmosférica. Toda esta columna, inclusive toda la que se encuentra más allá del recipiente, es la columna de la masa de aire.
y a esa presión se le denomina presión atmosférica. Y la presión contenida y debida al líquido se le denomina, recordemos, presión hidrostática, que es la fórmula que acabamos de demostrar anteriormente, donde P es igual al producto de la densidad por la gravedad por H, donde H pues es la profundidad a la que se encuentra el líquido. Ahora vamos a ver esta figura para ilustrar otro tipo de presión. Es un recipiente que se encuentra totalmente sellado. En ese recipiente hay dos fluidos, una parte que es gaseosa y la otra parte que es líquido. Esto se asemeja mucho al envase de Coca-Cola que les había comentado en un principio. ¿Sí? En el envase se encuentra la sustancia que es la Coca-Cola y en esta parte de arriba se encuentra un gas, el gas que se encuentra comprimido y que cuando el producto se envasó pues se le ejerció esa presión. A la presión contenida dentro del envase se le denomina presión manométrica, porque precisamente el equipo que mide este tipo de presiones se le llama manómetro. Y finalizamos con el concepto de presión absoluta. La presión absoluta no es más que la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica.